Buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a esta lección 15 y 16 del curso superior de religión. Me alegra pues saludarlos a todos. Dios los siga bendiciendo, Dios los siga ayudando. Iniciamos con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu Santo sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los hombres y de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Hoy vamos a hablar de la naturaleza, la fe en general. La fe en general es admitir por cierto lo que otro nos dice. Por ejemplo, cuando creo en un hecho porque me lo cuenta persona que merece crédito. Así lo que caracteriza la fe es admitir una cosa porque otro la dice. O lo que es lo mismo, admitirla por el testimonio de otro. La fe es diferencia de la opinión que no admite las cosas como ciertas, sino como simplemente probable. De la ciencia que admite las cosas como ciertas, pero no porque otro las dice, sino porque uno ve o comprende que son así. Por ejemplo, no admitimos que es de día o que 2 y 2 sean 4, porque otro lo diga, sino porque vemos y comprendemos que así es. La fe se divide en divina y humana, según que admitimos lo que Dios o el hombre nos enseña. Hay muchas verdades de fe humanas, porque son muchas las cosas que no podemos saber sino por el testimonio de otros. Por ejemplo, quiénes son nuestros padres, dónde nacimos y en general todo acontecimiento que no hemos presenciado personalmente. Fe en sentido estricto y sus elementos. Fe en sentido estricto es una virtud sobrenatural, mediante la cual aceptamos todas las verdades que Dios nos ha revelado, apoyados en la autoridad del mismo Dios. Decimos que la fe es una virtud sobrenatural, con lo cual denotamos dos cosas, que es una virtud que no podemos sacar de nosotros mismos, sino que Dios nos infunde. Y ve, que es por sobre nuestra naturaleza, sobrenatural. Y no podemos exigirla como cosa que se nos debe. Tenemos pues que el principio de la fe es Dios, quien la infunde en nuestra alma al recibir el santo bautismo. El hábito de la fe lo recibimos en el bautismo, pero no podemos producir actos de fe hasta no tener uso de razón. De la misma manera que un árbol no puede producir frutos, sino hasta su cabal desarrollo. Decimos luego que mediante la fe aceptamos, esto es, creemos todas las verdades que Dios nos ha revelado. Estas palabras denotan el objeto de la fe. Ella versa sobre las verdades que Dios nos ha manifestado, imponiéndonos el deber de creerlas. Decimos luego que creemos estas verdades apoyados en la autoridad del mismo Dios.
Estas palabras designan el motivo de la fe. Creemos por la autoridad de Dios, que ha revelado y que no puede engañarse ni engañarnos. Esto es muy importante. No creemos por haber visto o porque comprendemos lo que se nos enseña. Creemos únicamente por la autoridad de Dios, que nos merece todo crédito. Pues siendo infinitamente sabio, no puede engañarse, y siendo infinitamente santo, no puede engañarnos. Estas verdades nos las enseña Dios por medio de la enseñanza infalible de la Iglesia. Tenemos aquí el cuarto elemento de nuestra fe, o sea, el medio por el cual hace llegar la fe hasta nosotros, la enseñanza de la Iglesia, a la que colocó como maestra de todos los hombres. Recuerden que ella es madre y maestra. Diversas especies de fe. Debemos distinguir entre fe divina, fe católica y eclesiástica. Fe divina tiene lugar cuando la verdad que se cree ha sido revelada por Dios, pero no ha sido definida por la Iglesia. Por ejemplo, la infalibilidad del Papa antes del Concilio Vaticano II. Fe católica tiene lugar cuando la verdad ha sido revelada por Dios y definida solemnemente por la Iglesia. Vero y gracia, la infalibilidad del Papa después del Concilio Vaticano. Tercero, fe eclesiástica tiene lugar cuando la verdad no ha sido revelada en sí misma, pero sí fue definida solemnemente por la Iglesia. Por ejemplo, la espiritualidad del alma. Es la fe en la que debemos distinguir dos cosas. El hábito de ella, que se nos infunde en el bautismo, y el acto de fe que se encuentra en el asentimiento que da nuestro entendimiento a la verdad revelada. Conviene observar que los protestantes tienen una idea errada sobre la fe, pues para ellos la fe no es el asentimiento de nuestra mente, sino la confianza de que los méritos de Cristo nos sean aplicados. Confunden pues la fe con la esperanza. La fe es racional. La fe es perfectamente racional, tanto en el motivo como en el modo de inducirnos a creer. La fe es racional en el motivo, en efecto, para creer en un hombre, le exigimos ciencia, esto es, que sepa lo que dice, veracidad, que tenga la rectitud necesaria para no engañarnos. Pues bien, estas dos condiciones que exigimos en el hombre la encontramos siempre en Dios y en un grado muy superior, pues Dios jamás podrá engañarse ni engañarnos. La fe es también racional en el modo. En efecto, la fe no nos obliga a creer las verdades reveladas, sino después de estar seguros de que Dios en verdad las ha revelado. Si creyéramos una verdad como revelada por Dios, sin tener seguridad de que en verdad fue Dios quien la reveló, nuestra fe no tendría fundamento racional. Por eso Dios, antes de obligarnos a creer, nos prueba mediante el milagro y la profecía que es Él quien en verdad ha revelado. Recuérdese lo dicho
anteriormente en estos últimos capítulos o lecciones. Continuamos con la lección o con la clase 16, los misterios. Misterio en general es una verdad que no podemos comprender, pero que conocemos por sus efectos. Misterios en general. Bueno, la naturaleza está llena de misterios y vivimos rodeados de cosas que no podemos comprender. Nadie sabe a fondo qué es la vida, cómo se comunica el nuevo ser, cómo desaparece. Nadie comprende cómo se cambia el alimento en nuestra carne y huesos. Nadie conoce a fondo lo que son la luz, el calor, la electricidad. Todos lo admitimos por sus efectos, pero su constitución íntima se nos acepta. Es lo que decíamos a los niños, por ejemplo. Yo hacía esta pregunta: ¿ustedes han comido hierba? ¿O ustedes, eh, es decir, como mirar eh, el cambio que se da en los alimentos, y bueno, y decían, no, nosotros no comemos hierba. ¿Y cómo que no? Entonces, ustedes comen hierba todos los días, o pasto, ¿no? Transformado en carne, transformado en mantequilla, transformado en leche, transformado en huevo, porque también las gallinas pastan, comen pasto. El misterio, en sentido estricto, es una verdad que no podemos comprender, pero que conocemos o creemos porque Dios nos la ha revelado. Por ejemplo, el de la Santísima Trinidad. No debemos extrañar que en la religión haya misterios, porque si a cada paso los encontramos en los seres limitados de la naturaleza, con mayor razón en Dios, ser infinito, que sobrepasa inmensamente la capacidad de nuestro entendimiento. Nunca creería en la divinidad de una religión que no tiene misterios, dijo un célebre pensador. En efecto, un Dios que cabe dentro de mi entendimiento ya no es Dios. Y una religión que en todo está al alcance de los hombres no es divina, no es divina. Los misterios no son contrarios a la razón humana, sino que únicamente están por encima de ella. Por ejemplo, las leyes de la electricidad que son conocidas por el sabio son un misterio para el ignorante. Mas esto no quiere decir que vayan contra su razón, sino que le son superiores. No puede haber contradicción entre la razón y los misterios revelados, porque siendo Dios a la vez autor de la razón y de la revelación, cualquiera contradicción entre la razón y los misterios revelados implicaría contradicción en el mismo Dios, lo que no es dado suponer. En este curso de religión iniciamos pues también esa palabra dogma, el dogma. Nociones, dogma es la parte de la religión que nos enseña las verdades que debemos creer y que se hayan comprendidas en el credo. No todas las verdades reveladas están contenidas explícitamente en el credo, sino solo las principales. Podemos decir que todas están contenidas de modo implícito en las palabras. Creo en la Iglesia Católica, que significa creo cuando ella propone a mi creencia.
La palabra creo, con que comienza el símbolo, significa admito y confieso con absoluta certeza las verdades de este símbolo, porque Dios, que no puede engañarse ni engañarnos, las ha revelado. Es útil rezar frecuentemente el credo porque confirma y robustece nuestra fe y reaviva la esperanza y la caridad al recordarnos que Dios es nuestro Padre, Criador, Redentor, Santificador y Remunerador. Yo he colocado esa tareita, por ejemplo, rezar el credo largo en mi seno constantinopolitano en la mañana y rezar el credo de los apóstoles en la tarde, para mantener nuestra fe viva, nuestra fe que esté activada. La división del credo. Dividimos el credo en 5 tratados: Dios en sí mismo, Dios creador, Dios redentor, Dios santificador y Dios remunerador. Aceptamos esta división porque facilita el presentar en forma más ordenada y elaborada las verdades que contiene. Otros autores lo dividen de distintas maneras. El Catecismo de San Pío V lo divide en 3 partes, atribuyendo al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación de las almas. El Catecismo del Padre Astete, el Padre, el de Pío X, y otros lo dividen en 12 artículos según una antigua tradición. Los diversos tratados y las partes del credo que les corresponden en nuestra división se pueden observar de la siguiente manera. Tratado, Dios en sí mismo, parte del credo que corresponde, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Dios Criador, entonces Criador del cielo y de la tierra, Dios Redentor, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, nació, padeció, murió, descendió, resucitó, está sentado, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios santificador, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Dios remunerador, la resurrección de la carne en la vida perdurable. Aquí también al frente de cada cuadro se pondrá un cuadro signótico de las materias que contiene. Tratado primero, Dios en sí mismo. El capítulo primero, la existencia de Dios. El cuadro signótico está descrito de la siguiente manera. La existencia de Dios, verdad fundamental, verdad comprobable. Pruebas de la existencia de Dios. Entonces, primero, la existencia del mundo. Segundo, los seres contingentes. Tercero, porque el mundo no es eterno. Cuarto, por el orden del mundo. Quinto, por la existencia de la vida. Sexto, por el orden moral. Del ateísmo, sus clases. Verdad fundamental y comprobable. La existencia de Dios es la verdad fundamental de la religión y nuestra razón la comprueba con argumentos evidentes. Ciertamente no podemos comprender a Dios, pues siendo infinito no puede abarcarlo nuestro limitado entendimiento, pero podemos conocerlo. Tampoco lo podemos conocer directamente, sino que deducimos su existencia por medio del mundo y de las cosas creadas que nos llevan al conocimiento del Creador. Así dice San Pablo: las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad han llegado a ser visibles después de la creación del mundo por el conocimiento que de ellas nos dan las criaturas. Romanos 1:20. La fe confirma la existencia de Dios y además nos lo propone como el autor del orden sobrenatural.
escogemos para probar la existencia de Dios 6 argumentos de los que están al alcance para quienes no han estudiado filosofía. A saber, primero, por la existencia del mundo. Segundo, por la existencia de los seres contingentes. Tercero, porque el mundo no es eterno. Cuarto, por el orden que hay en el mundo. Quinto, por la vida. Sexto, por la ley moral. Ay, perdona pues ustedes que nos hayamos demorado estos 20 minuticos, pero es que 20 minuticos también es muy poquito para todo esto, ¿no? Aprovechemos pues estos 20 minuticos de este curso superior de religión que nos ha proporcionado el padre, que nos proporciona el padre Rafael Faria, este curso superior de religión, en el que encontramos dogma, moral, culto, apologética, en el que conservamos la sana doctrina, en el que aprendemos tú y yo, en el que somos responsables para recuperar el tiempo perdido y también pues para tratar de hacer lo que debemos hacer, para tratar de hacer lo que Dios quiere que hagamos, para tratar de reparar por tantas cosas que no hemos aprendido en el debido momento. Qué bueno aprenderlas en este tiempo, cuando tenemos todos estos medios, desde mi casa, desde el trabajo, desde la labor, desde el lugar donde estoy. Ahí puedo colocar el audio y puedo ir aprendiendo, ir aprendiendo. Espero que hayan aprendido, espero que estén aprendiendo y me alegra pues sostener ese número de 1500 personas que han estado sostenidas ahí mirando ese curso superior de religión. Y estos cursos después de ese primero eh, han estado mirándolo y repitiéndolo seguramente y comprendiéndolo y escribiéndolo. Bueno, Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.